Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a platicar ahora con Javier Rascado Pérez. Él es el presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, la COMAI. Esta conferencia, este comité, agrupa a todos los órganos garantes del país que tienen que ver con la transparencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Iliana, muy buenas tardes. Aquí con el gusto de estar en este DEN. Platícanos qué experiencia ha sido para ti todo este tema de la nueva ley de transparencia, cómo se está bajando a los diferentes institutos de transparencia. Pues fíjate que ha sido un trabajo muy arduo el que hemos estado realizando. La COMAIP ha estado acompañando desde que fue la reforma constitucional a los senadores, también con los diputados federales y finalmente sensibilizando a cada una de las legislaturas locales para que finalmente, como parte del constituyente permanente, pudieran aprobar esta reforma constitucional. Fue una reforma de gran calado, una reforma sumamente importante porque, bueno, finalmente permite que un derecho fundamental se pueda ejercer de igual manera para todos en este país, que era una de las deudas que teníamos pendientes. Y ahora hemos estado trabajando dentro de la COMAIP para presentar una propuesta de ley general, cosa que estaremos haciendo el próximo lunes en el Distrito Federal, en el inicio de la Semana Nacional de la Transparencia que organiza el IFAI. Allá ante los senadores haremos la propuesta de una ley general. Esta ley general va a ser de gran importancia, porque finalmente reglamenta la Constitución federal, pero además tendrá como consecuencia que todas las legislaturas locales tendrán que reformar las leyes de los estados para que finalmente lo podamos unificar. Entonces el trabajo ha sido muy enriquecedor, el trabajo ha sido constante, ha sido permanente, arduo, agotador, pero bueno, finalmente con muchas satisfacciones. ¿Qué le agregaron en esta ley que van a presentar para fortalecer la que hay a nivel nacional? Finalmente, bueno, es que ahora esta ley general más bien va a ser la que reglamenta la Constitución y ahora va a estar por encima de todas las legislaciones locales e incluso de la propia legislación federal. Entonces, la importancia radica en que se homologan plazos, se homologan requisitos, se establecen principios y finalmente los criterios ahora sí serán unificados. Además, también se pretende fortalecer los órganos garantes, ya que desde la ley general establecerá cuestiones mínimas que tendrán que contener las constituciones de los estados para fortalecer los órganos garantes. Ya no quedará solamente al arbitrio de los legisladores locales o de algunas intenciones, llamados que se han hecho en algunos estados, para debilitar a estos órganos. O sea, el tema sería que funcione igual en cualquier estado. Exactamente, porque hasta el día de hoy tenemos una paradoja, tenemos un mismo derecho fundamental y tenemos leyes que tienen determinados requisitos, otros que exigen más requisitos. Y voy a poner el ejemplo de Querétaro, que es donde yo pertenezco, y resulta que la ley de Querétaro no permite que promuevas recursos de revisión vía electrónica, tiene que ser forzosamente escrito, entonces eso va en detrimento del ejercicio de este derecho fundamental, ¿no? Entonces, y cuestiones como esas que encontramos particularidades en cada una de las entidades federativas, pues se va a resolver justamente con esta ley general. El ejercicio de un mismo derecho para todos en este país. ¿Los hace más fuertes en materia de exigir a los entes políticos a entregar la información? Sí, claro. Finalmente, al fortalecer los órganos garantes, al darle una certeza y certidumbre jurídica desde la Constitución, pues eso indudablemente va a fortalecer su ejercicio. Pero también, te lo digo, Iliana, uno de los temas centrales en el tema de la transparencia, y eso estamos conscientes todos los órganos garantes, es que tenemos que construir una cultura de la transparencia. El tema no solamente radica en excelentes leyes, creo que ese paso ya lo dimos, ahora falta una cultura de la transparencia, es decir, desterrar de la clase política esa visión patrimonialista que se tiene del Estado, que se tenga esa conciencia de que la función es pública, pero también por otra parte necesitamos una población crítica y exigente, participativa, que constantemente solicite información y además haga uso adecuado de esa información, darle una utilidad. Entonces creo que esa es la parte que debemos de complementar nosotros ahora. Hemos dado seguimiento a la parte estructural, es decir, a la reforma constitucional y a la ley, y ahora queda el trabajo importante de generar una cultura de transparencia, que por ejemplo hoy por hoy nos reunimos aquí justamente en Villahermosa porque mañana se celebran jornadas en ese sentido, están trayendo personalidades de gran impacto, de gran importancia a nivel nacional, para que se transmita esta idea y se genere una conciencia cultural sobre la transparencia. Para acrecentar esta cultura de la transparencia,
muchas de las quejas de la gente es que cada vez que van y solicitan algún tipo de información es complicado el trámite. Si la pregunta no es correcta, no es específica, en fin, se facilitaría los trámites para adquirir información a través de la transparencia? Claro, esa es la intención. Existen renuencias, lo sabemos, y por eso ha sido importante la aportación que ha hecho la Comaip a la propuesta de la ley general. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos cotidianamente esas vicisitudes y es finalmente nosotros los que tenemos que hacer una propuesta en ese sentido y unificando criterios con otras herramientas. Por ejemplo, el IFAI está trabajando ya el Infomex 3.0, que va a ser un mecanismo electrónico vía internet para poder acceder a la información y promover recursos. Esto aunado a la reforma constitucional, complementado con la ley general que lo integrará, pues evidentemente estamos cercando cada vez más las posibilidades de evadir la entrega de la información. Esa es la tendencia y creo que hemos mejorado, también te lo diría, Ileana, con toda certeza. No podemos hablar de retroceso, yo creo que podemos hablar de avances, porque hace 10 años no hablábamos de esto. Este tema era impensable y hoy por hoy hablamos de ello, pero también tenemos que ser autocríticos y decir, falta muchísimo por hacer, no falta mucho, falta muchísimo por hacer, pero creo que estamos dando los pasos correctos, creo que estamos avanzando en la dirección adecuada y creo que son cada vez más las personas que están tomando conciencia de ello y son también cada vez más los espacios que estamos cerrando para evadir esta posibilidad. ¿Tú crees que se tendría que llegar a sancionar a los entes públicos que no entreguen información? Mira, finalmente la sanción es un tema que constantemente existe, ¿no? Y finalmente no podemos fomentar la impunidad, es decir, se deben de seguir procedimientos administrativos. En el caso de Querétaro, incluso la negación de la entrega de la información es equiparable al delito de abuso de autoridad. Entonces hemos iniciado denuncias penales por este incumplimiento. Y está bien la parte de la sanción, es decir, que no se genere impunidad. Pero finalmente, insisto, tenemos que apostar más a la cultura. Porque el día de mañana podremos tener 10 funcionarios en la cárcel y 20 funcionarios destituidos, pero la gente sigue sin información. Y finalmente lo que persigue el derecho es que la gente acceda a la información. Entonces, más bien, tratemos de afinar mecanismos que garanticen la entrega de la información, evidentemente sin obviar la parte o el apartado de las sanciones. ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando, precisamente para empezar a mover ese chip hacia la cultura de la transparencia? Yo les diría que partan de un principio que es el de la buena fe y el de la confianza, que partan de un compromiso que tenemos todos, que estamos en un momento de transición en México, que estamos consolidando un camino democrático y requerimos de todos. Se requiere de una clase política, sí, pero se requiere de la voluntad de todos, de todas las personas en este país. Decirles que sean críticos pero con responsabilidad, que sean exigentes, que sean vigilantes y finalmente pues esto exige una participación. Creo que la apuesta es la corresponsabilidad. Creo que todos tenemos que ser parte de este gran ejercicio, de este gran esfuerzo que está generando en México y no dejarnos vencer por la apatía, porque muchas veces pareciera ser que la clase política es lo que pretende, que la apatía nos pueda vencer y nos alejemos de este ejercicio democrático, pero no es esa la intención. Participen, exijan, sean críticos, hagan algo muy simple en términos de transparencia. Cuando estén de ociosos, métanse a los portales de internet, revisen las páginas de transparencia de los sujetos obligados y de vez en vez hagan solicitudes de acceso a la información, aunque sea un ejercicio constante, un ejercicio de vez en vez, finalmente para aceitar las maquinarias. Las maquinarias si no se aceitan, si no se ponen a funcionar, finalmente se oxidan y es cuando dejan de funcionar y nosotros somos parte de ese esfuerzo para que esto funcione. En lugar de estar perdiendo tanto tiempo en Facebook y en Twitter y en todas esas cosas, metámonos a los portales de transparencia. Gracias, Javier. No, hombre, un gusto, un saludo a todos los tabasqueños, siempre un placer estar por acá y esperamos regresar pronto. Javier Rascado Pérez, él es presidente de la Comaip.